cuando uno decide crear empresa, uno se basa solo en un argumento y es, soy bueno para esto. Sí. Pero uno no es consciente de toda la cantidad de asuntos que hay detrás de crear empresa. Un esquema de corrupción, tenemos un mito, bueno, un mito no, es una realidad que lastimosamente cobija a grandes partes de nuestro país. Entonces tenemos esa misma barrera de decir, no, ya todo tiene dueño, ya eso está mañado, entonces no pierdo tiempo ni plata ni esfuerzo. Y recuerdo que también manejar la frustración es complejo. Uno como empresario, como emprendedor, aprende muchísimo de manejar. Den el salto, arriésguense, el Estado hay muchas oportunidades para todos. Es cuestión de aprender, de prepararnos y de dar ese salto de calidad. Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de asesorías LIP, un espacio en el que charlaremos con diferentes invitados, especialistas en diferentes temas, relacionados todos con la contratación estatal y los proyectos. Bienvenidos. En este primer espacio nos acompaña Daniela Ruiz, CEO de Te lo dije Comunicaciones, una aliada estratégica, una realmente cómplice de todo este proceso de asesorías LIP, ya durante 5 años acompañándonos y trabajando con nosotros. Y bueno, Daniela, muchas gracias por estar con nosotros en este primer espacio. Andrés, muchas gracias, muy contenta, feliz de estar aquí. Sí, efectivamente, te lo dije, ya es cliente de asesorías LIP hace 5 años y pues eso ha cambiado el panorama comercial y el panorama de la empresa, entonces qué rico poder conversar de eso en este espacio. Listo, muchas gracias, Dani, por venir nuevamente. Bueno, cuéntanos un poquito. Te lo dije Comunicaciones, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el nicho y los servicios que ustedes prestan? Bueno, te lo dije, nace en el año 2016 con el propósito de atender empresas, emprendimientos y personas que necesitan fortalecer sus necesidades de comunicación. Entonces somos una consultora en comunicación estratégica y trabajamos desde 2 horizontes fundamentales que son el marketing digital y la comunicación asertiva. Perfecto, ¿no, Daniel? Todo un equipo ahí de estrategia y de expertos. Realmente es que nos han ayudado mucho a nosotros también al crecimiento. Entonces, bueno, Dani, la idea de hoy en esta charla, este primer podcast, es hablar un poco de la experiencia que ustedes han tenido precisamente en todo este tiempo que han empezado con la contratación estatal y las licitaciones, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cómo era la percepción que tú tenías de la contratación estatal y las licitaciones antes de entrar acá. ¿Cuáles eran los temores? ¿Qué pensabas? ¿Qué dudas tenías acerca de las licitaciones? Bueno, para nosotros pues fue un proceso muy bonito y muy interesante porque empezó por derribar mitos, ¿cierto? Habíamos escuchado ya otras empresas que nos decían, por un lado, tienen que contratar con el Estado, tienen que licitar, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y otras que nos decían, no, es que el Estado lo paga, si ustedes entran a contratar con el Estado, pues no van a encontrar servicios que ofrecer. Entonces, para nosotros fue muy valioso poder llegar al IP porque encontramos un aliado estratégico que nos dijo, no, espere, sí pueden venderle al Estado. Y yo creo que por ahí empezó todo, o sea, decir sí es ya nosotros poder tener claro cómo disipar un poco todas esas dudas que uno escucha en el mercado de no les van a pagar, no, ustedes no tienen que ofrecer al Estado, ustedes son una empresa de comunicaciones, el Estado no necesita eso, o solo contrata con los gigantes, ustedes no van a tener cabida. Entonces fue como ese sí abrió la puerta un poco a entrar en ese ¿Y no te mercado. pasaba mucho también que hay una percepción de que el Estado solamente licita obras civiles, lo que llamamos cemento, pero que creen que el Estado no contrata nada más? Que es algo que yo he visto Total. muchas veces. Total, y eso nos pasaba todo el tiempo. Nosotros, pues antes pensábamos como, bueno, ¿quién contrata con el Estado? Las constructoras, ¿cierto? Para hacer vías, para hacer edificios, para hacer peajes, bueno, qué sé yo, para hacer túneles, pero uno no piensa que realmente los servicios que uno ofrece puedan tener un mercado. Y justamente fue, recuerdo una de nuestras primeras conversaciones donde me decías, pero es que cualquier alcaldía, cualquier gobernación, independientemente de su tamaño, necesita comunicarse. Sí. Y ahí hay un mercado, pues que incluso recuerdo que me decías como a veces se queda un poco desatendido. Sí, realmente por la misma percepción que hay, es un mercado que yo creo que es una oferta muy amplia para una demanda tan corta. Entonces, es algo que hay que aprovechar. Otro tema que yo notaba, Daniel, y no sé si de pronto a ustedes también les pasaba antes, y es la percepción que lastimosamente tenemos en nuestro país de la corrupción. Y es que también muchos no entramos a contratar o participar
con el Estado y procesos licitatorios, precisamente pensando que como tenemos un esquema de corrupción, tenemos un mito, bueno, un mito no es una realidad que lastimosamente cobija a grandes partes de nuestro país. Entonces tenemos esa misma barrera de decir, no, ya todo tiene dueño, ya eso está mañado, entonces no pierdo tiempo ni plata ni esfuerzo. Sí, yo creo que pues hay como dos barreras que nosotros pensamos al iniciar. Una era el tema justamente de no, eso ya está, pues eso ya tiene dueño, digámoslo así como en palabras muy coloquiales. ¿Para qué nos vamos a presentar si eso ya está amarrado a X o Y? Y por otro lado, también era como, bueno, ¿y uno cómo hace? O sea, porque, listo, tenemos la oferta de servicios, pero no sabíamos, por ejemplo, eso hay que llevarlo a las alcaldías, hay que llevar los papeles, qué papel, o sea, como que uno dice, después de vencer de pronto el miedo, las primeras barreras de no pagan o esto no lo puedo ofrecer, etcétera, ya luego es el cómo. ¿Cierto? Entonces yo creo que uno como empresario, cuando empieza en un proceso de licitaciones, tiene un montón de temores que solamente un experto, como en este caso ha sido para nosotros el IP, le puede decir, ve, no, vamos a hacerlo de esta manera, porque el cómo también es muy importante. Y en ese cómo es que uno se frustra porque uno piensa, no, pero yo para qué me voy a presentar si ya esto hay quien lo tenga por ahí listo pues es como el temor, ¿cierto? Sí. Como ese temor central que uno tiene. Y antes de arrancar vos, Dani, con nosotros y de lleno a tener a un tema de contratación estatal como uno de los canales de tu empresa, antes de eso, ¿habías de pronto tenido algún tipo de referencias, alguien que lo hubiera hecho y te hubiera dado algún tipo de indicaciones? Te no, eso es muy malo o eso es muy bueno. O sea, ¿cuál fue la comunicación que te llegó antes de todo este tema y todos estos temores que ustedes tenían? Ve, esa pregunta me parece muy interesante porque como más o menos en el 2017, recuerdo que otra empresa que había empezado cerca, pues como en el tiempo a nosotros, que llevaba también más o menos un año, nos estaba contando que estaban haciendo una contratación con el municipio de Montebello. Y nos dijeron como, bueno, ellos necesitan una página web, pero pues hay que presentarse y nosotros decíamos, pero entonces, o sea, pues sí, es una contratación, digamos, por una empresa que tenga que generar tenga unos indicadores súper altos, una empresa que esté generando un flujo de caja muy alto, una empresa que tenga ventas de no sé cuántos millones. Entonces, como que al principio fue como, y de hecho ese proceso nos demoramos para hacerlo, porque decíamos, no, es que nosotros que nos vamos a presentar, sí, pues nosotros somos una empresa súper pequeña, que apenas estamos naciendo, cuando eso no conocía lo de la mínima cuantía, Sí. ¿cierto? Entonces yo decía, no, uno tiene que además que facturar un montón de millones en ese primer año de la empresa, que no es la realidad de las empresas colombianas realmente. Pues nosotros, como una MIPYME, decíamos, no, esto no es para nosotros, esto no es para nosotros. Y eso yo creo que fue una de las primeras barreras a derrumbar. Sí, realmente, ya que lo mencionas, hay un tema muy importante que nosotros en lo largo de estos años con la experiencia hemos notado como un común denominador y es las limitaciones propias. Realmente muchas empresas, así como la experiencia que nos acabas de contar, deciden no participar simplemente porque se autolimitan. No, eso no es para mí, no, eso es para alguien muy grande, no, nosotros no tenemos la capacidad. Y realmente no saben cuántas oportunidades de negocios buenos han dejado pasar con el Estado simplemente por autolimitarse. Ujú. Yo creo que esa es como la frase clave, oportunidad de negocio. Porque uno, cuando empieza una empresa y cuando está como en esa proyección, entonces uno dice, listo, ¿cuáles van a ser mis canales comerciales? Ujú. Pero uno no ve al Estado y no ve las licitaciones ni públicas ni privadas como un canal comercial. O sea, uno necesita a alguien que le diga, mira, por acá. Y pues además, y en la experiencia que hemos tenido ya en las que nos hemos presentado, en las que hemos ganado, hemos participado y también en las que no hemos ganado, primero el aprendizaje, que me parece súper valioso porque es, bueno, en esta no ganamos por X razón, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la siguiente? ¿Cierto? Y por otro lado, en las que sí hemos ganado y hemos ejecutado, o sea, es primero el valor que puede ofertar el Estado, que es superior al de las empresas privadas, ¿cierto? Por el mismo servicio, una empresa privada te puede pagar menos dinero que el Estado, por el mismo músculo, pues, administrativo y financiero que tiene el Estado. Y por otro lado, es la seguridad del dinero, que eso es un mito, el Estado no paga, pero yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque a nosotros que nos ha pasado es que, claro, es a más días, yo creo que por eso es Sí. el mito. Entonces uno tiene que esperar el pago a 60, 90, incluso a 120 días,
pero el dinero es supremamente seguro. No, y también sabes qué pasa, Daniela, muchas veces con ese mito que se ha creado, y es que muchas veces el Estado no paga, pero no porque el Estado sea mala paga, sino porque lastimosamente las empresas privadas no sabemos o no estamos acostumbrados al dinamismo del sector público. Entonces, claro, el Estado para podernos pagar nos coloca unos requisitos y nosotros estamos acostumbrados en la velocidad y en el dinamismo del sector privado que uno simplemente le dice a la persona que le colabora o uno mismo monta la factura electrónica por la plataforma que uno esté utilizando, por el software, y eso lo envía por correo y uno ya por sentado que te van a pagar esa factura. Mientras que en el Estado, pues el dinamismo es diferente, tenés que tener los documentos, la firma del supervisor, unas playas de seguridad, y tenés unos tiempos para enviar la factura, no cuando uno se acuerda, ¿es cierto? Pues como lo que pasa. Entonces, claro, manda la factura con el dinamismo de la empresa privada. Cuando llega el mes que dicen, venga, vamos a revisar, ya pagó tal alcaldía por decir algo. No, no ha pagado. Ah, es que estoy mala paga, ve al Estado. Pero no, lo que pasa es que no cumpliste con los requisitos o no cumpliste con los tiempos y ahí fue donde no te entró el dinero. Claro, y yo creo que eso pues tampoco se trata como de no pues hablarlo solo como ni desde lo positivo ni lo negativo, sino desde lo que es real. Y eso que estás diciendo tiene mucho sentido. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, por ejemplo? Que nosotros, por ejemplo, nos pasó con una licitación que nos ganamos el año pasado. Teníamos que hacer una gigantografía, una pista para unos asuntos pedagógicos de una Secretaría de Movilidad. Pasamos la factura, pero en la factura no se especificaron con claridad todos los entregables, sino que se puso general. Entrega de pista, gigantografía de pista, ta, ta, ta. Y no se especificaron en detalle. Entonces, ¿eso qué hizo? Que nos devolvieran la factura. Claro. Y uno como empresario que dice, pues el hecho de que nos hayan devuelto la factura va a ser más días en el proceso de Sí. pago. Pero si realmente hubiésemos sido juiciosos y hubiésemos tenido claro con el supervisor y tenido claro ese asunto desde los mismos términos de referencia, porque ahí está todo y en el contrato está súper claro, pues uno podría ahorrarse eso. De ahí también lo valioso del aprendizaje, es que el Estado es mucho más organizado en esos aspectos, entonces uno tiene unos términos de referencia, uno se presenta, sabe los tiempos en los que van a dar la respuesta, que no pasa con los privados tú puedes ir a conversar hoy y mañana cierras el negocio o sigues haciendo reuniones infinitamente a ver si cierras el negocio y a los 2 años no lo has cerrado. En cambio, con el Estado los tiempos son mucho más claros y eso para uno como empresario también ayuda operativamente al negocio. Es que es un tema importante, ahora que lo mencionas, y es la dinámica comercial tan diferente que hay en contratar con el Estado a contratar con un B2B. Y es, por ejemplo, cuando estamos en una negociación con otro comercial, con un cliente, pues normalmente hay varias rondas de negociación. O sea, nos reunimos 2 veces, 3 veces, si hay que ajustar el presupuesto, si venís que tu presupuesto es de tanto, entonces vení, te ajusto, no te doy este producto, sino que te doy este otro que es más favorable. O bueno, uno ya mira cómo logra llegar al punto en que ambas partes queden satisfechas y se cierra la negociación. En el Estado, ¿no? Acá solamente tenemos un pliego de condiciones y tenemos una sola chance para dar nuestra mejor oferta. Y eso muchas veces también pasa que, que, que crea esos mitos o que crea esos temores de que contratar con el Estado es difícil, pero es porque, claro, estamos acostumbrados a una dinámica diferente y desaprender es complejo, sobre todo para personas que de pronto ya llevan muchos años con esta dinámica. Digamos que ahí donde nosotros, por ejemplo, hemos sido unos grandes aliados y es, siga usted con su dinámica que del sector público me encargo yo, que ya sabemos cómo es esta dinámica para poder tener unas posibilidades por lo menos mayores de contratar. Sí, y sabes que me parece muy importante como traer eso a colación porque vuelvo al tema, el cómo. Listo, rompimos como la primera barrera de, bueno, nos vamos a presentar, si hay servicios que ofrecer, si hay convocatorias Bueno, pero qué pena que te interrumpa, Dani, pero ahora que lo mencionas, ¿cómo lograste romper ese tema, esos temores que nos mencionaste al principio, de que el Estado no paga, de que la corrupción, de que no tengo servicios, de que soy muy pequeño para contratar con el Estado? ¿Cómo lograste romper esos temores para poder por fin dar ese paso y saltar y tirarte al agua de la contratación estatal? Bueno, yo creo que ahí fue la asesoría, sobre todo, o sea, la asesoría estratégica y clara. Porque justamente uno, ¿para qué acude a un experto? Para que derribe esos mitos que uno tiene, ¿cierto? Yo recuerdo que en nuestras primeras conversaciones yo te decía, pero el Estado sí paga, pero sí nos podemos presentar, pero sí hay oferta, pero realmente, claro, porque uno está lleno de temores, pero creo que es esa asesoría y dar el primer paso.
como en casi todo lo que uno hace o lo que yo he hecho como empresaria, o sea, hasta dónde llegamos y damos ese primer paso, porque el primer paso es como la clave Sí. para vencer el miedo, ¿cierto? Y empezar a ver que efectivamente sí existen oportunidades, o sea, que eso me parece muy valioso, es como, no, vamos a empezar, listo, hoy empezamos, vamos a organizar el portafolio, vamos a organizar estos elementos y te vamos a empezar a enviar las convocatorias o las oportunidades, más bien, esa es la palabra adecuada, que hay para ustedes. Entonces, cuando uno empieza a recibir esas oportunidades, ya es el momento, como el momento de verdad. Sí. Efectivamente, sí, Es abrir esa puerta, es abrir esa puerta. Entonces, yo creo que ese fue como el primer camino. Y ya lo segundo, lo que te decía, fue el cómo. Bueno, listo, sí hay oportunidad, ahora cómo lo hacemos, entonces ese acompañamiento que ustedes pues han tenido y que ustedes ofrecen de vamos a acompañarlos como de la mano, como si uno estuviera aprendiendo a caminar, vamos a llevarlos, Sí. entonces hay que conseguir estos documentos los tenemos que tener de esta manera, el representante legal debe tener eso, hay que firmar estos otros, porque también es mucho más papeleo, Sí. digamos, que en el sector privado, acostumbrado a que es un contrato, entonces tú envías lo básico. Sí. No sé, Cámara de Comercio, RUT, cédula del representante legal y cuenta bancaria, certificado bancario y ya. En cambio, en lo público hay mucho más papeleo, pero es justamente un aliado que le diga a uno, "Ve, esto es lo que tenemos que enviar, lo vamos a hacer así". Eso me pareció a mí clave porque uno no sabe ni tiene muchas veces el tiempo y el detalle de ponerse a verificar y por un documento que falte puede salir de perder una oportunidad. ¿Vos crees, Dani, que cuando empezamos a trabajar para el sector público, ya que lo mencionas del tema documental, el empezar a prepararte y a preparar tu empresa para poder aspirar a participar en mayores ofertas, te ayudó a que también de cierta manera organizaras un poquito más administrativamente tu empresa? Lo digo porque normalmente nos encontramos que hay mucha informalidad en la negociación B2B. De hecho, muchas veces uno envía un correo electrónico y le aprueban eso y listo, ya eso se toma como un contrato, se presta el servicio, se factura, pero a la hora de la verdad no hubo ningún documento que nos formalizara eso y a la hora de la verdad eso para el Estado no existe, hay que formalizar y documentar. Entonces, ¿qué tanto eso también ha ayudado a que tengas un poco mayor organización documental y administrativa en tu empresa? Creo que es la oportunidad de implementar buenas prácticas en las empresas, administrativas y documentales, porque uno en el día a día, digamos, cuando uno decide crear empresa, uno se basa solo en un argumento y es, soy bueno para esto. Sí. Pero uno no es consciente de toda la cantidad de asuntos que hay detrás de crear empresa. Y uno de los cuales tal vez se demora uno más en encontrar es la importancia de la organización documental y administrativa. Y participar de las oportunidades de contratación con el Estado es una justamente oportunidad de organizarse, ¿cierto? Porque entonces tengo que tener organizados, por ejemplo, para los cobros, tengo que tener organizado todo el tema para fiscales Sí. y cómo los documentos mes a mes de que sí estoy cumpliendo con los parafiscales. Y ya se vuelve como una buena práctica. Que tenés que tener la Cámara de Comercio todos los meses, volver a sacar el certificado porque lo necesitamos a no menos de 30 días. Entonces, como que creo que es una oportunidad también para uno empezar a implementar buenas prácticas de gestión documental, que si no fuera así, pues uno hasta que no tiene como la necesidad no lo hace. Y con este tema, pues ya se vuelve, pasa de cumplir como la necesidad a ser un hábito para una buena práctica de las empresas. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. No, y sabes que el otro, Dani, muy bacano y es cómo se empieza a crear una costumbre, porque digamos que al principio puede ser un poquito traumático el empezar a organizar todo este tema documental, igual que nosotros les ayudamos en todo lo posible para que logremos ponernos al día, pero ya de ahora en adelante empezás vos también a tener una disciplina con tus clientes, ya sabes que tienes que hacerles un contrato, que tienes que hacerles unos certificados de experiencia, actas de cierre, en fin, que tienes que tener todo muy bien organizado, que a la larga, independiente de que haya surgido por una necesidad de contratar con el Estado, es una práctica que te da mucha mejor organización a tu empresa. Porque claro, obviamente cuando todo está documentado, pues es mucho más fácil de controlar. Y Claro. cuando uno controla las cosas, pues tiene la oportunidad de mejorarlas mucho más fácil. Sí, y que también para nosotros, ahorita todos los, por ejemplo, con el tema de las facturas, uno se acostumbra, por ejemplo, a las fechas. ¿Cierto? Que a veces en lo privado eso va como teniendo unos límites muy flexibles. En cambio, con la contratación estatal es más un asunto de
no, es que es en esa fecha, o sea, el contrato se acaba en esa fecha y hay que facturarlo. Y no tenemos posibilidad de, ay, no facturamos, no, hay que tener toda la documentación organizada para poder en ese momento facturar. Y en tu experiencia, ¿te ha ido bien con los pagos? Sí, a O mí sea, la ahorita verdad nos me ha ido contaste sí, lo de bueno, la ese factura que tema te devolvieron. pero realmente nos ha ido muy bien. Es también uno ser consciente que es un dinero que tienes seguro y planearte administrativamente y contable y financieramente para que lo recibes a los 60 o algo. Y hay también entidades que pagan a los 30 de terminar la ejecución, ¿cierto? Pero es saberlo desde el principio y ya así tú te planeas y sabes que entonces ese dinero va a llegar para esta fecha como en el calendario de pagos o en el Sí, calendario de ingresos, tanto en el calendario de cobros como en el calendario de pagos, sí. ¿cierto? Entonces uno organiza y ya sabe. Entonces yo pienso que es más, es como el mito de no, es que tantos días. Sí, pero es que si ya sabes desde el principio que son esos días, tú te preparas. A veces en lo privado, ¿qué pasa? Que el cliente te dice, ay, no tengo. Ay, no me pagaron mis clientes, entonces me tengo que demorar, ¿cierto? Y a uno también le ha pasado como en ese ejercicio. Entonces, a la final es más seguridad, siento yo. Y si uno cumple, pues también queda con un acta de cierre del proceso, pues como de Sí. satisfacción, que eso también es experiencia para la empresa que uno va a mostrar en otros ¿No te ha espacios. pasado que te hayan cambiado las condiciones que inicialmente se hayan pactado en el término de referencia o en los pliegos de condiciones? O sea, No. a priori vos sabes todo y no hay un Sí, cambio en medio del ejercicio. ¿Nunca te ha pasado que eso? eso en lo privado sí pasa mucho. Sí, Sí, claro, sí, uno sí, sí. empieza y luego, ay, no, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos mejor esta otra cosa? Y es difícil, pues uno como entrar, ya luego que firmamos un proyecto en lo privado y cambiar las condiciones del juego en costos. O Sí. sea, más fácil cambia las condiciones de juego el cliente que ¿Qué? uno como el prestador del El servicio. servicio. En cambio, con el Estado, las condiciones están dadas desde el principio. Inclusive uno también dice, ve, yo no soy capaz de cumplir con eso. Sí. Y dice, ah, no me presento. O no podemos abarcar tal asunto, no me presento. ¿Cierto? Y eso hace que sea mucho más, pues sí, si uno se pone a ver, eso sería como el deber ser, realmente para las empresas. Bueno, ¿y no te ha pasado, o de pronto cómo lo has manejado cuando te haya pasado, que hayas visto un proyecto que usted diga nos interesa, es importante hacerlo, pero la factura o el pago está proyectado muy lejos, 30 60 días, y de pronto hay que hacer una inversión económica fuerte, que es algo que puede pasar y muchas veces nos puede pasar, sobre todo pues, a las pequeñas empresas, que es muy diferente el flujo de caja. eh, ¿Qué te ha pasado? ¿De pronto has visto una buena apalancamiento en las entidades financieras? ¿De pronto si tenemos un contrato firmado, la entidad financiera nos apoya más fácil? O no has visto la necesidad todavía? Pues yo creo que, a ver, una de las cosas fundamentales que nos ha pasado y que hemos aprendido en este camino es que cuando uno comienza, digamos, dentro del proceso de las licitaciones, uno también tiene que saber que es como una escala, ¿cierto? Entonces, por eso, ahorita nombraba lo de la mínima cuantía. Hay procesos que nosotros decimos, ah, sí, yo sí tengo el músculo para apalancar este proceso porque es un proceso pequeño, porque sí puedo cumplir, ¿cierto? Y luego de que apalanco ese, entonces ya puedo ir a otro más grande y otros más grandes y otros más grandes. Este año nosotros vamos a dar un paso muy importante con el RUP, que antes no teníamos el músculo financiero para decir nos vamos a presentar a procesos más grandes, pero ya no solo tenemos el músculo financiero, sino también la La experiencia, experiencia. que es el otro tema que a veces a uno lo pone a temblar cuando tiene Sí. poquito tiempo en el mercado. Y es bueno, y esa experiencia que hacemos. Entonces, yo creo que es un paso a paso y que uno no puede tener miedo o perder esa muy buena oportunidad por decir, no, es que me va a tocar sacar 100 millones de pesos y cobrarlos en 2 meses. No, o sea, también hay procesos más pequeños que uno puede decir, mi capacidad está para Sí. este tal vez ahora no, no es decir no, sino Sí. aún no, pero mañana o cuando ya tenga otra, me puedo, y están saliendo todo el tiempo procesos, que eso también me asombró mucho. O sea, uno dice como, bueno, son unos periodos, no todo el tiempo de oportunidades para uno analizar. Y mira que lo que dices, Dani, lo quiero recalcar, el tema del paso a paso. Pasa normalmente que, claro, nosotros por ahí nos dejamos abrumar muchas veces, porque, claro, el Estado sale oportunidades con unos valores que se nos abren los ojos y uno dice, Dios, pues con un proceso de esos cumplo el presupuesto del año.
Y claro, obviamente todos los que somos emprendedores y empresarios somos ambiciosos, porque si no sos ambicioso, pues Sí. no está donde tenés que estar. Y claro, nosotros queremos llegar a eso. Y pasa mucho que, que cuando entramos en este proceso, queremos ya ganarnos esos procesos grandes y hay que entrar en conciencia que no, venga, un pasito a la vez, que es una etapa que requiere un aprendizaje y un crecimiento, como vos lo decís, de capacidad financiera, de experiencia, de organización documental, para poder ir poco a poco, ir aspirando a procesos de mayor cuantía. Y ahorita decías una cosa con lo que me preguntabas frente a la organización administrativa, y es en el tema, por ejemplo, de los estados financieros, ¿cierto? O de cómo ir mejorando esos indicadores. Porque claro, entre mejores indicadores tenga, puedo ir también aspirando a procesos más grandes. Sí, Y la asesoría me parece fundamental también en eso, es decir, no solamente se queda en, listo, te puedes presentar a esta oportunidad, sino es, ve, vamos pensando en cómo ir mejorando los indicadores, cómo ir acumulando más experiencia, para que el día de mañana ya no nos quedemos en esta, sino que no se nos abran los ojos, pero se nos cierran al segundo cuando vemos procesos de 1.000 millones, 2.000 millones, y uno dice, no, eso es inalcanzable para mí, no, venga, vamos trabajando para que podamos llegar a esos procesos. para llegar a esa meta. Bueno, y en todo este caminar que ya lleva 5 años, Daniela, eh, ¿cuál han sido las gratas sorpresas? O sea, ¿qué te ha sorprendido que vos digas, yo no pensé que esto fuera a pasar así, no pensé que el Estado fuera a ocurrirme esta experiencia? ¿Cuáles han sido los buenos recuerdos o las buenas experiencias que has tenido en estos 5 años con la contratación estatal? Bueno, yo creo que una de las principales fue la primera, porque, pues sí, listo, nos presentamos y recuerdo que también manejar la frustración es complejo. Uno como Sí, empresario, como emprendedor, aprende muchísimo de manejar la frustración. Pero con este tema de la contratación estatal, claro, uno ve unos valores y uno entonces se le iluminan los ojos y uno dice, no, sí, tengo todos los documentos al día, pero luego entras y, ah, no, este cobró 100.000 pesos menos, salimos. sí. Entonces uno empieza como, ay, bueno, todo este esfuerzo, nos presentamos a este y el siguiente. Pues, cuando llega el primero, eso fue para nosotros como, wow, wow, sí, sí se puede, fue posible y súper contentos, vamos a ejecutarlo, ejecutamos súper bien. El primero recuerdo que fue con Con Cornare. Cornares, sí. Y nos fue muy bien. Y además el equipo, pues, y quien era el supervisor del contrato, una persona súper amable, como que entendió también que nosotros era nuestro primer Sí. proceso, que también uno le teme a que en el Estado uno se vaya encontrando con personas que te digan, como no, no tienes la experiencia, no puedes, que también nos ha pasado, que eso también es importante. También nos pasó hace poco con una entidad que nos dijo como, ay, es que presentaron este informe, pero resulta que es que la factura estaba X o Y, eso es porque están muy nuevos. Y luego, particularmente en esa experiencia, el mismo servidor se dio cuenta que había sido un error de él, no un error nuestro, y nos pidió disculpas. Ay, no, qué pedimos, es que no estamos, no, ya llevamos 5 años participando. Sí. Claro, un error lo puede cometer cualquiera, en ese caso no lo habíamos cometido. Pero creo que la gran sorpresa es también como el reto que significa. Y también otra gran sorpresa ha sido la oportunidad de generar empleo. Porque uno se presenta al proceso y luego también alrededor de ese proyecto se pueden ir generando un montón de empleos que tal vez uno en su proyección estratégica tenía en mente generar X cantidad de empleos, pero no toda la cantidad que tal vez puede generar cuando tiene un proceso. Perfecto. No, Dani, la verdad es que yo creo que es un tema muy amplio, es un tema que nos puede dar para hablar demasiado, pero me alegra mucho que estuvieras con nosotros contándonos tu experiencia, sobre todo desde el antes y el después, el cómo derrumbar estos mitos, como el de el Estado no paga, el de todo está amarrado, el de todo tiene dueño, y que tu experiencia ha sido obviamente satisfactoria, no de la noche a la mañana, que obviamente es un proceso de aprendizaje y tuviste que acomodar muchas cosas de tu empresa, de tus prácticas, de tu día a día y organizarlos para poder cada día ir aumentando. Ya este año vamos a sacar el RUP, después de que hemos trabajado en pro de eso, porque pues tampoco es que fue de la noche a la mañana, sino que fue un objetivo que nos trazamos y que en la medida que fuimos de la mano creciendo, pues dijimos, venga, que ahora sí podemos sacar un provecho a esto. Listo, Daniela, yo te agradezco mucho que estés acá con nosotros acompañándonos en nuestro primer podcast. Sé que es el inicio de otro gran proyecto,
Sé que no va a ser la primera y última vez que vas a estar acá, vas a estar acompañándonos en muchos casos porque, pues obviamente, asesorías en IP no es solamente licitaciones, sino también proyectos y pues Dani también es una tesa en el tema de proyectos, en el tema de estrategia, de liderazgo, que pues todo va de la mano, realmente todo va de la mano, la contratación del Estado va mucho de la mano con una buena proyección, con una buena planificación, con un buen orden. Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que muy feliz de estar aquí. Sé que para mí, para todo mi equipo, pues es un espacio muy chévere porque también habla del acompañamiento que nos han hecho y de cómo nos hemos vuelto también entre empresas aliados, que eso Sí. es lo más bonito del ejercicio empresarial. Y decirle a las personas y a quienes representen mi pymes que estén escuchando este podcast que tomen el primer paso, que el primer paso, así como cuando dijimos vamos a emprender y nos levantamos el primer día y abandonamos el empleo que teníamos o dijimos hoy me levanto y hoy empiezo a trabajar, así mismo, den el primer paso para que puedan abrir como línea de negocio la presentación de oportunidades de procesos de contratación con el Estado. Creo que eso es lo más fundamental y que no importa qué hagan, o sea, pueden hacer cualquier cosa, no sé, pueden hacer pocillos, pueden hacer o vender escobas o lo que sea, siempre va a haber una oportunidad porque el Estado es inmenso y tiene muchísimas necesidades que las empresas podemos cubrir. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, no, siempre bienvenida, está tu casa. Y bueno, ya saben, a todos los invitamos que, independiente de que sea de la mano de asesorías LIP o que tengan en sus empresas sus expertos en contratación estatal, den el salto, arriésguense. El Estado, hay muchas oportunidades para todos. Es cuestión de aprender, de prepararnos y de dar ese salto de calidad. Un excelente canal que puede aumentar mucho los ingresos de tu empresa. Recuerden seguirnos en nuestra página web www.asesoriaslip.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda seguirnos, compartir este podcast, dale like y claro, obviamente, tus comentarios, dudas, temores o cualquier tema que esté relacionado que quieras que nosotros o alguno de nuestros expertos te ayuden, no dudes, ahí estamos para ayudarte. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.